Capítulo 1. El drama de los negros. En una tarde desapacible del mes de febrero, dos hombres conversaban en el confortable salón de la mansión Shelby. Uno era bajo y grueso y el otro esbelto y elegante. De acuerdo, Hallie. Saldaré mi deuda entregándole a mi criado Tom. Le aseguro que es muy trabajador. Su interlocutor realizó un gesto despectivo. No hay un negro decente. Y tengo razones para decirle esto, señor Shelby. No, creo que Tom es diferente. Lamento profundamente separarme de él. Es insustituible. El negrero Hallie estalló en sonoras carcajadas. Solo lo hago por tratarse de un amigo. En ningún otro caso realizaría el cambio. Aunque deberá entregarme, además de Tom, algún otro muchacho. Me resulta imposible entregarle a nadie más, protestó el señor Shelby. Y si no fuera por la gravedad de mi situación económica, Tom tampoco sería suyo. Entró en ese preciso momento en el salón un gracioso negrito, de unos 5 años de edad, dando saltos, y su dueño, el señor Shelby, para mostrar sus habilidades al visitante, le arrojó un racimo de uvas que el chiquillo recogió diestramente de otro salto. Luego se acercó a su amo y éste le acarició suavemente los cabellos al tiempo que le decía: «Ahora, Enrique, cante y baile ante este caballero». Y el negrito, de la mejor gana, entonó una de las melancólicas canciones de su raza, mientras movía su cuerpo rítmicamente. También actuó que el negrero exclamó entusiasmado: «Magnífico, Shelby, este crío es una joya. Entrégamelo con Tom y saldo la deuda que lo atormenta». Llegó entonces una joven negra de 20 y tantos años, explicando tímidamente que iba a llevarse a su Enriquito. A una cena del señor Shelby salió con él. «Le compro también esa negra, Shelby», propuso Hallie, dirigiendo aún su mirada hacia donde había desaparecido la muchacha. «Elisa no se halla en venta, señor Hallie», declaró secamente el señor Shelby. «Mi mujer no se desprendería de ella por nada del mundo». «Bueno, en ese caso me entregará usted al chiquillo. Soy de buen conformar». El señor Shelby miró fijamente al negrero. «¿Qué haría usted con él?», le preguntó. A buen seguro que podré venderlo fácilmente. Los ricos lo emplean para pajes». «Es doloroso separar a un hijo de su madre», murmuró el señor Shelby. «No puedo vendérselo». «Es natural», dijo Hallie, sonriendo cínicamente. «Pero la separación se puede realizar hábilmente. Se dice a la madre que emprende un viaje de 1 a 2 semanas. A su regreso se le regalan, en compensación, unas baratijas. Eso es cruel. No haré tal cosa con Elisa. Por lo que dice, deduzco que usted supone que los negros son como los blancos. Pero a ellos se les pasan enseguida los disgustos. Reconozco que, a veces, alguna madre empieza a gritar como loca cuando se ve separada de su hijo. Es lo que hay que evitar para que el negocio no se malogre». Y al darse cuenta que Shelby le observaba en silencio, prosiguió: «Le diré, señor Shelby, que yo casi siempre entrego mis lotes de negros en excelentes condiciones físicas. Me resulta más provechoso tratarlos humanitariamente. No se estropean. En cambio, mi antiguo socio, Thomas Locker, era un bárbaro. Golpeaba a los negros con su látigo sin compasión, a pesar de que es el hombre más bondadoso que existe en el mundo. Nada conseguía yo con advertirle que estropeaba la mercancía, que lo utilizaba para el trabajo, y de este modo bajaban de precio. Al final, hube de separarme de él». «Así que su procedimiento es más eficaz, ¿verdad?», inquirió el señor Shelby, que le contemplaba desaprobadamente. «Por supuesto», afirmó el negrero. «Y ni más, no los vendo ante sus compañeros, sino aparte. Con mis negros no darían resultados sus métodos». «Se equivoca», dijo Hallie. «No creo que esos negros son diferentes. El afecto que sienten, que le profesan, solo es debido a que saben que son sus esclavos. Concediendo que esos negros hayan tenido alguna vez sentimientos, los latigazos que he recibido antes de llegar a usted se los han arrancado de raíz». Sonrió y agregó suavemente: «Convénzase de que yo no me comporto con ellos excesivamente bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo?». «Permítame que hable con mi esposa», dijo el señor Shelby. «Como quiera, pero le advierto que han de resolverlo pronto. Vuelve a mi casa a las 7». Cuando el negrero salió, el señor Shelby apretó los puños y sus ojos despidieron fuego. «Inhumano», exclamó airado. «Estaba a punto de abofetearle el rostro, pero sabe que me hallo entre sus garras a causa de esa deuda y se aprovecha de ello.
y he de vender a mi buen Tom. Es lo único que me cabe hacer. ¿Qué dirá, Dios mío, mi esposa? Dentro del estado del sur, Kentucky, era donde los negros estaban mejor considerados. Pero la terrible ley que regía a los demás existía también en él, y por ella los negros quedaban transformados en objetos aptos para ser vendidos o cambiados, según el capricho o necesidad de sus dueños. El señor Shelby jamás había maltratado a ningún esclavo, y los que vivían a sus órdenes sentían que les mandaba un verdadero padre. Sin embargo, aquella vez las circunstancias se habían cambiado. Los malos negocios le habían obligado a firmar pagarés que guardaba el desaprensivo Halley. Esa era la causa de que se hubiera presentado en la mansión y exigido el pago, para satisfacer el cual iba a ser sacrificado el mejor de los criados de Shelby, Tom. Aquella charla, accidentalmente, fue escuchada por Eliza, quien se enteró de lo que pretendían hacer con su querido Enriquito. Desde aquel momento no acertó a hacer cosa derecha. Al observar que algo normal le sucedía, la señora Shelby bondadosamente le preguntó qué le ocurría. Eliza rompió en amargo sollozo. Bueno, Eliza, ¿se puede saber qué te sucede? Haciendo un esfuerzo, la madre reprimió su llanto. El señor quiere entregar a mi hijo al negrero Halley, exclamó. Se lo he oído decir. ¿Qué cosas se te ocurren decir, Eliza?, protestó la señora. Ya sabes que tu amo es muy bueno con todos vosotros y que jamás os vende, excepto si alguno no se porta como el debido. Descuida, Eliza, que mi esposo no desea hacer daño alguno a una sirvienta leal como eres tú. Pero si él decide venderlo, ¿me promete usted que lo impedirá por todos los medios? Naturalmente que sí, aseguró la señora Shelby. A tu Enriquito lo considero como hijo mío. Más calmada, Eliza siguió vistiendo a su ama, considerando que su gran bondad convencería a su esposo y le haría desistir de cualquier proyecto que afectara a su hijo. Sabía Eliza que la señora Shelby poseía gran ascendiente sobre su marido, y que siempre conseguía que prevalecieran sus deseos en los asuntos referentes a los negros. Desgraciadamente, Eliza ignoraba que las razones que movían a actuar de aquel modo al señor Shelby eran muy poderosas. Cuando la dama salió de la casa para girar su visita, Eliza notó que una mano se posaba en su hombro, se volvió y vio que era Jorge, su esposo. Silenciosamente le condujo a un cuarto situado cerca de las habitaciones de su ama. En él estaba Enriquito, que miró a su padre sonriendo graciosamente. Tenemos un hijo que es un tesoro, ¿verdad, Jorge?, comentó Eliza acariciando al pequeño. Pero el esposo murmuró sombríamente. Le hemos traído un mundo perdido. Eliza se aproximó a él y le miró un poco asustada e interrogante. Discúlpame, querida, suplicó Jorge, pero hubiera sido mejor no haber llegado a conocernos. Calla, Jorge, exclamó ella. Tú has sido mi felicidad. ¿Por qué hablas así? Ha sucedido algo que hace que odie a nuestros amos. A todos. Jorge trataba de contener su dolor y su ira. Mi amo me cedió al dueño de una industria donde he aprendido a desmontar el algodón. Y he conseguido inventar una máquina capaz de realizar este trabajo en menos tiempo y mejor. Pero mi amo, furioso al saber mi triunfo, me sacó del lugar y me llevó a sus campos, obligándome a realizar las labores más ingratas. El anterior dueño quiso comprarme, pero mi amo se negó obstinadamente. Me ha azotado con crueldad, lo mismo que su hijo. Ya no puedo resistir más. Pobre Jorge, se lamentó su esposa llorosa. Es terrible. Y no contento con eso, prosiguió Jorge, me ordenó que matara un perro al que yo tenía por excelente compañero, alegando que era bastante con darme de comer a mí. Le dije que no, y él me lo arrebató. Le ataron una piedra al cuello y lo arrojaron sin piedad al lago. Jamás olvidaré la mirada de aquel pobre animal que me dirigió cuando le estaban sujetando la piedra. Corea me preguntó, «Amito, ¿no puedes ayudarme?» «Oh, qué bárbaros», casi gritó Elisa. «He llegado al límite de mis fuerzas. Un hombre no puede resistir tanto. ¿Acaso no tardé mucho, mi amo, en probar la fuerza de mi brazo?» Su esposa se asustó al oírle hablar de aquella manera. La abrazó y entre sollozos le aconsejó. «Olvida los agravios y perdónale, Jorge. Confía en el Señor». «Tu caso es diferente, Elisa», dijo Jorge más calmado. «Vives en una casa donde tu amo se tratan benévolamente.
Ni tú ni yo hemos podido olvidar que al habernos casado lo debemos a la señora Shelby, que nos ayudó con sus gastos y sufragó todo. A ti sí que te es posible, Lisa, conservar alguna esperanza en el mundo, pero yo te referiré lo peor de todo. ¿Es que te ha hecho sufrir más?, preguntó Lisa, temerosa, con voz quebrada. Escucha, mi amo jamás estuvo de acuerdo con mi boda con un esclavo a lo que ellos llaman orgulloso Shelby. A ello achaca mi supuesto orgullo a que lo he heredado de ti. Y el malvado ha forjado un plan diabólico. Separarme para siempre de ti. Va a venderme a los negreros del sur. Pero nosotros estamos casados tan legalmente como los blancos, expuso Lisa, espantada ante la terrible revelación. Nada ni nadie nos puede separar. Jorge sonrió dolorosamente y dijo: nadie, excepto el amo al que pertenezcamos. Somos negros, Lisa. Nos encontramos a merced de lo que quieran con nosotros nuestros dueños. Miró a su hijo, que, sin preocuparle aquella conversación, se entretenía jugando por el cuarto y agregó: y lo más terrible es pensar que a él aguarda un porvenir semejante. Mi amo es bueno y no admitirá que nuestra separación se lleve a efectos, aseguró confiada Lisa. Pero si fallece, estaremos perdidos. He decidido salir del país y marchar al Canadá, hacer fortuna con la que podré rescataros a los dos. Entonces viviremos felices y libres. Elisa le miró aterrorizada, no atreviéndose a creer lo que acababa de oír. Te matarán en el camino, exclamó. Será mejor que volver a ser esclavo, opinó Jorge, en su desesperación. Resultaron inútiles la protesta de la pobre Lisa para hacerle desistir del plan trazado. Jorge se mantuvo inflexible por considerar que aquella era la mejor solución. Solo Dios sabe los esfuerzos que hubo que realizar para no ceder a las súplicas de su querida esposa. Se abrazaron con la vaga sensación de que jamás se volverían a ver. Después, Jorge tomó a Enriquita en sus brazos y le besó tiernamente. Instantes más tarde, salía apresurosamente de la habitación. Capítulo 2. El esclavo fiel. En las proximidades de la mansión de los Shelbys se alzaba la cabaña de Tom, construida de sencillos troncos. A su alrededor, una huerta bien cuidada y macizos de flores. Hablaban claramente de lo buen gusto de sus dueños. Es decir, que Tom y de tía Clotilde, su esposa, la cual se envanecía de poseer el huerto más lindo del distrito. En lo referente al arte culinario, iba ya más lejos. Presumía de ser la más hábil cocinera de todo Kentucky. Su figura gruesa y su rostro redondo y carnoso, tan lustroso como las mismas cacerolas que limpiaba, resultaban familiares y queridos a muchos forasteros que llegaban a la cabaña a conversar un rato y saborear algún pastel de la dueña. Lo mismo sucedía al primogénito de los Shelby, un muchacho de unos 13 años que veía transcurrir sus mejores horas en aquel acogedor lugar. Y no solamente se sentía feliz ahí, sino que también eficiente, pues había constituido un maestro de Tom. En aquel momento, este se ocupaba en copiar unas letras de una pizarra, bajo la atenta mirada del chico. Un poco más a la derecha, tío Tom, le advirtió el joven Shelby. Ese rabito debe ir un poco hacia la derecha para que la Q no se parezca a la G. Es cierto, se extrañó el buen Tom, admitiendo la reconvención humildemente. Tía Clotilde interrumpió su quehacer y dijo: ¿ya ves todo lo que sabe nuestro amito y lo bueno que es molestarnos en venir aquí todas las tardes? Porque sé que obtengo una excelente recompensa, sonrió Jorge, que así se llamaba el muchacho. ¿Qué es de mi pastel? Enseguida, señorito Jorge, exclamó tía Clotilde, en cuanto dejen ustedes la mesa libre para la comida. Y la buena mujer le obsequió unos sabrosos fritos, y cuando, poco después, Jorge saboreaba una deliciosa tarta, le escribió a los hijos de Clotilde. Moisés, Pedro, acercaos, dijo tía Clotilde. Preparé otros fritos para los chiquillos. Tía Clotilde se puso a preparar nuevos fritos para ella misma y 3 para sus hijos. En tanto Jorge entregaba a cada uno de los chiquillos un trozo de su ración de tarta. Concluida la comida, tía Clotilde, después de depositar a la pequeñuela en las rodillas de Tom, se dedicó a recoger la mesa. Parece una muñeca, exclamó Tom, observando feliz a la niña, no importándole que se empeñaran a arañarle y tirarle de las narices. Tom era un hombre fuerte y de elevada estatura, de rostro color caoba
inteligente y expresión bondadosa. Su aspecto imponía respeto, especialmente por la dignidad que emanaba su semblante. Todo el mundo le quería porque sabía que podía confiar en él como un hermano. Su bondad se traducía hasta en sus más nimias acciones. En aquellos momentos se había colocado sobre sus hombros a la chiquilla y había empezado a bailar y saltar alegremente en medio del cuarto, mientras los otros dos niños se agarraban de sus piernas. ¿Queréis dejar de meter ese ruido?, protestó tía Clotilde vehementemente, aun cuando sabía cuán inútiles eran sus protestas. Sabía que la juerga concluiría únicamente cuando Tom se sintiera cansado. Como así sucedió providencialmente, ya que esa misma noche iba a celebrarse en la cabaña una asamblea religiosa, según costumbre de los negros, era necesario improvisar asientos para todos los concurrentes, lo que solucionó con unos toneles y unas tablas que, unidos a las pocas sillas que había en la cabaña, resultaron más que suficientes. Después de que Tom realizó estos menesteres, tía Clotilde respiró tranquila. A la hora de vida, empezaron a llegar negros de todas las edades. Al llenarse la cabaña, dio comienzo a la asamblea con las noticias que se comunicaron unos a otros, casi todas relativas a los amos blancos, ya que todos los presentes eran esclavos. A continuación entonaron todos diversos cánticos religiosos, interrumpidos solamente para dar lugar a algún orador que recitara alguna oración sagrada. Jorge asistía encantado a aquella sencilla escena y, a requerimiento de los asistentes, leyó los capítulos finales del Apocalipsis, aclarando a continuación el sentido de algunos misterios, en medio de satisfacción general. En aquellos momentos tenía un lugar en la mansión de los Shelby una escena muy diferente. El negrero Halley se estaba entregando al señor Shelby unos billetes del banco. El buen hombre los recogía casi con repugnancia, por no olvidar el precio que pagaba por ellos. Luego, firmó el documento correspondiente de venta sin apenas mirar. Entonces Halley le entregó unos deteriorados pagarés, al tiempo que decía: «Asunto arreglado». «Arreglado», murmuró el señor Shelby dolorido. «¿No ha quedado satisfecho?» «Solo me preocupa que usted no cumpla lo prometido. Sabe que debe vender a Tom a gente honorable. Haré todo lo posible por complacerle». Así, diciendo, el traficante se despidió y salió, dejando al dueño de la mansión dominado por crueles remordimientos. Horas más tarde se reunía en sus habitaciones con su esposa, quien le preguntó distraídamente: «¿Quién era ese hombre tan desagradable con el que hablabas?» «Halley. Tenía con él ciertos asuntos pendientes». La señora Shelby miró a su esposo y se dio cuenta que se mostraba nervioso. ¿Era acaso un negrero? Inquirió, recordando algo que le dijera Lisa. El señor Shelby se volvió bruscamente. «¿Por qué me preguntas tal cosa?», exclamó. «No te extrañes», sonrió su esposa. «Esta tarde me ha relevado Elisa, que sospechaba que tú estabas tratando de la venta de su Enriquito. Qué asustada había la pobre. Le dije que eso era imposible». El señor Shelby no se atrevió a mirar a los ojos a su esposa, pero pensó: «Es indudable que debo ponerle al corriente de lo sucedido, y cuanto antes mejor». «Escucha, querida», empezó diciendo. «Sabes que jamás tuve tratos con traficantes de esclavos, pero hoy me he visto obligado a ello. Lo siento más que tú, te lo aseguro. Mis negocios atraviesan una mala época, y te diré que ha sido Tom a quien debido vender». La señora Shelby quedó inmóvil, desconcertada por aquellas terribles palabras que jamás hubiera pensado oír de labios de su esposo. «Pobre Tom», exclamó con contenida indignación. «Te sirvió lealmente desde su infancia. ¿Lo has olvidado? Y ahora le pagas de esta forma. Además, le había prometido la libertad. Es espantoso, Arturo. Después de esto, puedo creerlo ya todo. Incluso que también has entregado a ese hombre Enriquito». El señor Shelby hizo acopio de todo su valor para poder seguir confesando lo sucedido. «Sí, también lo he vendido. Acabo de cerrar una odiosa operación, la venta de mis dos negros. Estoy avergonzado, si es que quieres oírmelo decir. Pero te advierto que esto es lo que hacen todos nuestros conocidos diariamente». «Pero, ¿por qué a Tom y Enriquito?», preguntó con desesperación la esposa. «¿Por qué a ellos precisamente? Tenemos otros esclavos a los que estimamos menos. El negrero me ha pagado por ellos un excelente precio.
No he tenido más remedio que cederle si queríamos salvarnos. Emilia estaba anonadada. Se descubrió el rostro con sus manos y exclamó: ¡Ah, 1000 veces odiosa esclavitud! Es la muerte para los esclavos y el mayor de los tormentos para los amos que sienten humanamente. Sabía que te dolería de este modo, pero ya no tiene remedio. La escritura de venta está firmada. La señora Shelby tomó su reloj de oro y, mientras jugueteaba con él entre sus dedos, dijo: hablaré con ese traficante y le ofreceré este reloj a cambio de nuestros 2 negros. Sé que es de gran valor, si cuanto menos nos devolviera a Enriquito. Nada nos es dado hacer, murmuró sordamente el señor Shelby. Este hombre ya se ha hecho cargo de las escrituras y exige que mañana mismo le entregue el ofrecido. Tengo pensado salir a caballo para no ver la partida de Tom. No podría resistirlo, y te aconsejo de que te ausentes tú también, haciendo que te acompañe Elisa. De este modo no presenciará cuando su hijo sea arrancado de esta casa. No esperes eso de mí, Arturo. No quiero actuar de cómplice. Veré a Tom y trataré de consolarle. Pero, ¿qué podré decir a Elisa? Ah, Dios se apiade de nosotros. El deseo de la señora Shelby había sido insistir con súplicas al esposo para que deshiciese el nefasto trato, pero comprendió que solo lograría disgustarle más. Le conocía bien y sabía que si realizó aquella operación, que se vio obligado a ello. No debía importunarle más y sumar sus reproches a los de su propia conciencia. Por lo tanto, optó por retirarse a su dormitorio con la esperanza de que el día siguiente trajera una solución al grave problema. No había permanecido ociosa Elisa durante el tiempo que duró la anterior conversación. Instigada por su celo de madre, se atrevió a escucharla, averiguando todo que de terrible encerraba en ella. Ahogando sus sollozos, corrió a la habitación donde dormía su Enriquito en la pequeña cuna, con sus entortijados cabellos y su sonrisa angelical. Elisa le besó, pero ya sin lágrimas, pues acababa de escribir lo que iba a hacer partir de ese mismo momento. Yo te salvaré, hijo mío, le aseguró al pequeño, muy decidida, tomando algo de ropa y formando una tira. Después cogió una pluma y escribió con dificultad la siguiente línea: perdóneme, mi ama, pero debo ir con mi hijo. Escuché la conversación que anoche sostuvo con su esposo y no tengo otro remedio que llevármelo. Usted, en mi caso, haría lo mismo. Que el Señor le remita las bondades con que siempre me ha favorecido. Sacó a Enriquito de la cuna, le vistió en un momento y, abrazándole fuertemente, sin olvidar el bulto de ropa, salió de aquella casa, dirigiendo sus pasos a la cabaña de Tom, a cuya puerta llamó. ¿Eres tú?, exclamó tía Clotilde, al abrir y descubrir de quién se trataba. ¿Qué sucede? Acabo de ir de la casa de nuestro amo, explicó apresuradamente Liz. Quiere vender a mi Enriquito a ese hombre llamado Halley. ¿Vender?, casi gritaron a una tía Clotilde y Tom, altamente sorprendidos. Lo he oído todo, y también lo ha vendido usted, Tom. Mañana vendrá a buscarlo y a llevárselo. La enorme humanidad de Tom se desplomó sobre una banqueta como fulminada. ¿Qué le ha hecho Tom al amo para que lo venda?, preguntó angustiosamente tía Clotilde. No tiene nada contra él, dijo Elisa. Es que precisaba urgentemente de dinero. Tía Clotilde, aparte de excelente cocinera, era una mujer de ánimos y recursos. Pasado el primer instante de desconcierto, reaccionó y dispuso el plan a seguir. Me parece muy bien que huyas con tu hijo, Elisa, dijo. Lo mismo debe ser mi Tom. Ahora mismo les prepararé algo de ropa y comida y escapáis los dos. La voz grave de Tom cortó en una flor aquella iniciativa. El negro habló de un modo que parecía bien meditado. Yo me quedo. Que se vaya Elisa, que ha de velar por la seguridad de su hijo. Pero el amo me necesita y nunca le he fallado. Me quedo. Soy fuerte y sobreviviré a cualquier trabajo. El Señor cuidará de ti, Clotilde, y de ellos. Señaló el cajón donde dormían sus hijos, pero hubo de inclinar la cabeza, ocultar el rostro con sus grandes manos y llorar como un chiquillo. Capítulo 3. El valor de una madre. El señor y la señora Shelby despertaron muy tarde a la mañana siguiente. Habían dormido muy mal debido a la tensión nerviosa creada por los acontecimientos. Emilia llamó a Elisa, pero no apareció.
Entonces hizo venir a otro sirviente, el negro Andy, a quien rogó buscara a la muchacha. El negro salió y regresó a poco con el rostro asustado. Todas las ropas de Lisa están por el suelo, explicó, y no hay rastro de ella ni del niño. Supongo que han huido. Los esposos se miraron convencidos de que aquello era cierto. Se ha dado cuenta del peligro y ha escapado con su hijo, meditó el señor Shelby disgustado. Bendito sea Dios, exclamó la dama, con mirada esperanzada. Que consigan salvarse. ¿Qué dices?, gruñó él. Hal iba a pensar que todo es obra mía y que he querido engañarle. Mi palabra estaba empeñada en ello. Los demás negros de la casa recibieron la noticia como buena nueva, alegrándose de la valentía de Lisa por haber sabido librarse de las garras del negrero Hal, al que todos odiaban, el cual no tardó en presentarse a reclamar su mercancía, y grande fue su furor al conocer lo sucedido. Verá a esa esclava cuando la atrape, rugió, dirigiéndose al encuentro del señor Shelby, al que apostrofó nada más verle. Le parecerá correcto el que esa negra se haya llevado al pequeño, supongo. Seguramente Lisa conoció algún modo que no me explico lo que pretendíamos, y ha hecho lo natural en una madre, dijo el señor Shelby. Siempre sospeché que iba a salir engañado, murmuró ofensivamente Hal. ¿Qué es lo que usted insinúa?, preguntó vivamente el dueño de la casa en un tono que hizo que Hal dificultara su actitud. Me refiero, dijo, a que los negros saben hacer muy bien las cosas. Son muy ladinos. No admito que se dude mi palabra, y además para demostrarle que he obrado rectamente, estoy dispuesto a colaborar en la búsqueda de esa mujer con criados y caballos. Y ordenó a sus sirvientes Samuel que trajera los caballos, Bill y Jerry, para salir inmediatamente en persecución de la fugitiva. Pero Samuel conocía perfectamente la situación. Sabía que su amita, la señora Shelby, deseaba que jamás fuera capturada Elisa, pues su compañero Andy le acababa de revelar el sentido de la exclamación de alegría de la dama cuando él notificó de la huida. Por lo tanto, debería poner todos los impedimentos para que el proyecto fracasara. Sí, llevó los caballos requeridos al señor Shelby, pero luego, al pasar ante la montura de Hal, se le ocurrió una estratagema que favorecía sus intenciones. En las proximidades había una haya llena de hayucos espinosos. Samuel recogió uno y se acercó al caballo y, simulando que iba a apretar la cincha de su silla, introdujo el hayuco entre la correa y los ijares de la bestia, de modo que cuando éste pusiera en movimiento, los pinchos le penetraran en su carne y lo encabritaran. Seguidamente Hal se acercó a la casa, pues la señora Shelby le acababa de decir desde la galería: procura que los caballos no se cansen demasiado. Descuida, Mita, que viajarán a mi lado muy descansados, sonrió el astuto negro. En aquel momento Hal se dirigió resueltamente hacia su caballo, pero al montar sobre el animal, se encabritó y arrojó a su dueño al suelo, saliendo al galope hacia la pradera vecina. Momentos después le seguían Bill y Jerry, contagiados de su locura. Los negros salieron en busca y, tras ímprobos esfuerzos, más fingidos que reales, regresaron con los corceles. Samuel montaba a Jerry y traía la rienda al caballo de Hal, quien se adelantó lanzando terribles imprecaciones ordenando ponerse en marcha al momento. Pero ahí Samuel se hallaba dispuesto a agotar todos los recursos que tendieran a retrasar la partida. Estamos muy cansados, mi amo, dijo el señor Shelby, con un semblante tan acongojado que inspiraba lástima. Y los caballos se han destrozados. Sería conveniente que todos comiéramos antes de salir. Y al caballo del señor Hal hay que abrigarlo, pues ha sudado mucho y se puede enfermar. Además, mi amo, tenga en cuenta que Lisa no ha podido alejarse demasiado. Nunca se ha destacado por su velocidad. La señora Shelby intervino para ayudar a Samuel. Le ruego, señor Shelby, que se quede a comer con nosotros. En este momento va a ser servida la mesa. Con las fuerzas repuestas podrán comenzar la persecución en mejores condiciones que ahora. Hal meditó. Indudablemente tenían que comer en un sitio u otro. ¿Por qué no hacerlo allí mismo, donde se hallarían más cómodamente? Acepto su invitación, señora, dijo. La señora Shelby disimuló la inmensa satisfacción que sintió, y Samuel y Andy se miraron alegremente en los deliciosos bocados que su amita haría preparar para ellos.